Buenas, mi nombre es Raúl Gutiérrez, psicólogo en FAIM, la Fundación para la Atención Integral del Menor. Una fundación que trabajamos en Aragón, gestión de centros de menores, de protección a la infancia y de justicia juvenil, así como programas propios de intervención familiar en casos de conflicto intergeneracional, hijos con padres. Y bueno, hoy os mando este vídeo un poco para hablar y pensar juntos en torno al concepto de afectividad mentalizada, un concepto a mi entender nuclear en la cuestión de la mentalización y que merece la pena pensar en de qué hablamos cuando hablamos de la misma. Como definición, he escrito tener la experiencia afectiva en mente. Es un concepto o una definición muy similar a la de mentalización, de tener la mente en mente, pero centrando en la experiencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de la regulación emocional, la afectividad mentalizada es un concepto que tiene más que ver con vivenciar la experiencia afectiva, de poder pensarla en conexión con la misma experiencia. Y es un proceso de autorreflexión, pero muy vinculado a lo interpersonal. O sea, hay dos componentes, uno que es más de autorreflexión intrapersonal y un componente que es más interpersonal, que se da en la relación, con la finalidad de simbolizar la experiencia. ¿Qué es esto de simbolizar? Es la posibilidad que tiene el sujeto de poder representar algo de lo que le pasa, poder pensarlo y poder vivenciarlo como algo propio. Sobre todo casos de adolescentes que trabajamos con historias de trauma del desarrollo y evolutivos, y me refiero a casos de maltrato, de negligencia, de abusos, de abandonos, muchas de las experiencias vividas tempranamente no han podido ser simbolizadas, representadas, sino que son de tal magnitud de intolerabilidad que quedan relegadas a un espacio del sí mismo que a veces es muy difícil poder conectar. Es por ello que cuando en el aquí y en el ahora, en situaciones actuales, contextos residenciales o contextos externos, se dan determinadas situaciones que les evocan determinados afectos, es por ello que pierden el control, que desregulan, que entran en crisis, que agreden, que consumen. Entonces, una función principal del concepto de la afectividad mentalizada tiene que ver con promover el afecto positivo. Y con esto me refiero no a que, no a que vivencien el afecto de forma agradable y placentera, sino de que puedan vivirlo de forma propia, asimilando y acomodando la experiencia en el sí mismo. Veréis, lo que comentamos durante estadios tempranos del desarrollo, el adulto es parte del sistema regulador del infante. ¿Qué quiere decir esto? Que en un inicio un niño o una niña no son capaces por sí mismos de gestionar lo que les sucede, las sensaciones que tienen. Supongamos un recién nacido que tiene frío, tiene hambre, tiene sueño, le duele algo y la respuesta es el llanto como una llamada al adulto para que le ayude a modular y a regular algo de lo que le está pasando, a la vez que satisfaga las necesidades propias de si tiene hambre, pues que pueda comer, si tiene sueño, que le acurruque y le acompañe en el dormir, si tiene frío, que le arrope, ¿se entiende? Entonces, el adulto es parte del sistema regulador del niño. Por sí mismo no puede. Progresivamente esto se va separando. Pero a la vez que le acompaña en este proceso de poder tolerar la experiencia, la sensación que está teniendo displacentera, y además vehicularla con un afecto o con una emoción tolerable, como puede ser la agradabilidad, porque cuando tengo sueño me acompañan calmadamente y me acurrucan para dormirme, cuando tengo hambre me alimentan, cuando tengo frío me visten y me arropan, esa sensación se va vinculando con un afecto positivo, agradable, de tranquilidad, de calma, de sosiego. Pero ¿qué pasa si el entorno adulto no responde sensiblemente a esto? Y ya no al llanto, al sueño, sino a experiencias que vamos teniendo a lo largo del desarrollo y que el entorno adulto las puede invalidar. Es decir, no nos permiten llorar, no nos permiten estar tristes. No es que no nos permitan, sino que cuando estamos tristes, el entorno adulto puede que se ría, puede que lo viva con irascibilidad, puede que lo viva con preocupación y con temor, que sobrepasa la que ya está experimentando el niño. Entonces, esas experiencias no se pueden simbolizar porque resultan de tal magnitud que uno mismo no puede entender lo que le está pasando y un entorno adulto que no forma parte de ese sistema regulador de una forma sensible y contingente al niño,
esa experiencia queda relegada, queda disociada, queda reprimida, queda al margen del sí mismo. Por lo tanto, cuando somos niños, niñas, necesitamos del acompañamiento adulto para ayudarnos a regular nuestras propias experiencias, para poder darles un sentido en lo afectivo y para poder ir representándolas en la cabeza. Y para ello requerimos de un reflejo adulto. El reflejo tiene que ver con las señales ostensivas de que algo de lo que estás sintiendo tú, te muestro que yo también. Que si tú estás alegre, mi cara es de alegría. Que si tú estás triste, mi gesto es también de cierta preocupación por esa tristeza. A veces, si estás enfadado, muestro curiosidad y muestro interés por querer saber. ¿Se entiende? Este reflejo, que es imprescindible, es lo que desde la mentalización llaman el despejamiento de afectividad. ¿Cuál es la diferencia? Que no solamente tiene que ver con reflejar el estado emocional del niño y devolverlo de forma metabolizada que lo pueda tolerar. Es decir, si tú estás muy enfadado, si el niño está muy enfadado y yo muestro señales ostensivas de que capto ese enfado, de que estoy pendiente del mismo, de que soy capaz de verlo y de sentirlo, ha de estar, el que sea metabolizado, el devolverlo metabolizado significa que te lo devuelvo de tal forma que lo puedas hacer propio, que yo no voy a desregular más de lo que puedas estar tú, que si tú estás ansioso, yo te transmito algo de calma y de sosiego. Pero ese reflejo, además de devolverlo de manera metabolizada, ha de ser marcado, congruente y contingente. ¿Qué quiere decir esto? El marcaje tiene que ver con cierta teatralización del gesto, del reflejo. El reflejo no puede ser exactamente igual porque podría dar lugar a pensar o a sentir que el adulto siente y piensa igual que el niño y no es el caso. El sentido del marcaje tiene que ver con hacer eco de que somos conscientes de que algo nos impacta, sintonizar de alguna forma con esa emoción y con ese afecto concreto, pero hacerlo de tal forma que señalamos que ni es exactamente lo mismo ni en la misma intensidad. Congruente tiene que ver con que si tú estás triste, yo no me estoy riendo. No me hace gracia tu tristeza. No me hace gracia tu enfado, por ejemplo. O el ignorarlo, ¿no? El mostrar el desinterés por el afecto cuando una persona, un niño está enfadado, cuando un adolescente está enfadado, no mostrar desinterés, sino que mostrar que estamos pendientes, que somos capaces de verlo y que sintonizamos con esa emoción. Y contingente guarda relación con poder experimentar juntos la vivencia y demostrar que estamos ahí en ese mismo momento, reflejando lo que están sintiendo, sintiéndolo con ellos y ayudándoles a identificarlo y a modularlo. Por lo tanto, componentes de la afectividad mentalizada. Son tres componentes que además guardan relación con el marco de un proceso. Los tres componentes son la identificación, la modulación y la expresión. Por identificación es ponerle nombre a la experiencia, es ponerle nombre al afecto, es poder identificar qué es lo que le está sucediendo, pero además también es entender dónde están las dificultades, no del pasado, no de dónde viene, sino por qué y para qué ahora mismo tienes estas dificultades de poder vivenciar determinados afectos, como puede ser, por poner y generalizar un poco, pero por poner un ejemplo, la tristeza o el enfado o el miedo, que a veces se vive con extremada angustia en el tipo de población con la que trabajamos, porque son tres afectos y emociones que en su tiempo no tuvieron un lugar. El poder necesitar a otra persona, el poder mostrar ciertas debilidades, necesidades del otro, también son afectos que no han tenido un lugar durante tiempos tempranos y en la actualidad, cuando requieren de otro, lo viven con especial angustia. Entonces, identificación, por un lado, es poder ayudar a ponerle nombre a lo que me pasa, identificarlo, y por otro lado tiene que ver con entender qué dificultades tengo en el aquí y en el ahora contigo, en la relación y en esta misma situación, de poder vivenciar o identificar esto. La modulación guarda relación con la intensidad y con la durabilidad, pero tanto si es porque desregulo hiperactivamente como si hiporregulo. Es decir,
Una persona con una historia de apego evitativa probablemente tendrá dificultades porque sobreregula las emociones y no las comparte por miedo a la respuesta o a la no respuesta del entorno adulto. Durante estadios tempranos, si el infante no obtuvo respuesta contingente y congruente con su experiencia, probablemente aprendería a que los afectos mejor gestionarlos él mismo, porque si los comparte, corre el riesgo de perder a la parte adulta, a la relación de cuidado, o atraerla de una manera en la que le pueda hacer sufrir más. Y también como si es muy baja. En una persona con una historia de apego ambivalente, ansioso ambivalente, sucede exactamente lo contrario. Hiperactivan las emociones, las exageran y las desregulan para atraer precisamente al entorno, para favorecer que la figura de apego aparezca y actúe acompañándola. Y la expresión pongo tanto interior como exterior. Em, ¿Por qué tanto interior como exterior? Porque es necesario ayudarles también a transitar a la vez que les acompañamos en el proceso de poder ponerle nombre a algo de lo que están viviendo y experimentando afectivamente en el marco de un proceso autorreflexivo. Y progresivamente se les acompaña en ese proceso de regular y modular la experiencia afectiva. Además, es necesario que puedan aprender a expresarlo de tal forma que no les dificulte en sus diferentes contextos sociales, ya no en los centros, ya no en la relación con nosotros, sino generalizando otros contextos, el poder expresar esos afectos que empiezan a identificar, a comprender, a regular, tanto externamente en la relación como internamente para ellos mismos. Y me pongo en el caso de los casos más graves. Imaginaros los chicos y chicas con historias de abandono, de negligencia, de maltrato, de abusos, ellos probablemente no puedan simbolizar determinados afectos, estén tan disociados de la experiencia vital que ya ponerles nombre, ya poder identificar algo de lo que les sucede en el aquí y en el ahora nunca, intentando retomar aspectos de las vivencias tempranas, sino en el aquí y en el ahora con nosotros. Las dificultades están precisamente en simbolizar lo que les pasa, en representar en sus cabezas y comprender algo de lo que están viviendo. Entonces, la expresión no tiene por qué ser externa. A veces la expresión guarda relación con que puedan eh, transmitir en lo simbólico, a través de un dibujo, a través de un collage, a través de la escritura, algo de lo que les está sucediendo. ¿Sí? Y en la intervención como proceso, bueno, lo que comentaba antes, en esta intervención el proceso es tanto autorreflexivo como un proceso interpersonal. Además de ayudarles a identificar y poner nombre a lo que sienten y a acompañarles en el proceso a hacerse cargo, eh, como proceso también se les acompaña en el aprender a expresar de manera regulada la vivencia. Esto sería en el marco de un proceso. No se puede intentar mentalizar la experiencia, intentar ayudarles a expresarla si previamente no han podido tener una experiencia de cierta regulación en la relación con el otro, que le acompaña, que ahora veremos cómo poder plantear un acompañamiento sensible en estos momentos. Y desde luego no podemos ayudarle a una persona a modular y regular algo de lo que siente si primeramente no lo ha identificado. Entonces, los tres componentes de la afectividad mentalizada también se entienden como partes de un proceso. Y desde un enfoque basado en la mentalización, pues bueno, planteo dos técnicas. Una es la del balanceo, es decir, si estás en un momento afectivo muy centrado en el ti mismo, muy interno, intentar balancear la postura compartiendo desde la curiosidad y desde el querer pensarle, desde el nosotros y el ellos, e ir balanceando los polos afectivo-racional, interno-externo, en el sí mismo sobre el otro. Y algo muy importante en el proceso de la afectividad mentalizada es precisamente el triángulo de no podemos mentalizar la experiencia si previamente no hemos ayudado a regular la emoción. Y no podemos ayudarla a regular la emoción si previamente no hemos conseguido que regule la atención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un proceso, en un momento de crisis, en una situación de crisis, intentar ayudar a mentalizarle
no tiene ningún sentido, pero sí que tiene un sentido hacer un trabajo de conseguir que regule la atención, que cuando está fuera de sí, que cuando no puede pensarse a sí mismo, que cuando no puede entender lo que está sucediendo porque está en un modo prementalizador, bajo una angustia desmesurada, probablemente de equivalencia psíquica o en modo simulado, ayudarle a regular la atención es ir centrándonos poco a poco en el sí mismo, pero de una forma tolerable. Una vez que conseguimos que regule la atención en el sí mismo, ya podemos trabajar algo de los contenidos emocionales para ayudarle a poder vivenciar la experiencia como algo tolerable. Progresivamente, si conseguimos que regule la atención y consigue ir regulando la emoción, podemos ir mentalizando primero la experiencia y después la relación, siempre, siempre, siempre en el aquí y en el ahora. Nunca intentando eh, tomar conciencia con historias previas, pasadas, porque esa quizás no es nuestra labor ni en este momento, pero sí que podemos proveerle de experiencias donde pueda ir tolerando determinadas vivencias afectivas que hasta ahora eran intolerables, que hasta ahora desregulaban y entraban en crisis, y poder aprender de esas experiencias en la relación con nosotros, ayudándole a mentalizar el afecto. Y bueno, espero que esto os haya servido. Muchas gracias, es que ricasco. Espero que todos estéis bien, bien de salud y vernos en algún momento. Así que hasta pronto.